su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Qué privilegio venir aquí otra vez a estos medios de comunicación para, junto con ustedes, buscar la presencia de Dios a través del estudio de la Biblia. En estas lecciones de escuela sabática, que son tan a la ley, al testimonio, hemos encontrado tremendas verdades que son aplicables para nuestra vida. Hoy tengo el privilegio de desarrollar el estudio con mi hermana Isabel Zambrano, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, hermana. Bienvenida. Buenos días, pastor. Muchas gracias. Le doy a usted por permitirme compartir con usted estas hermosas enseñanzas que, a pesar de que a veces son trágicas, nos dejan hermosas enseñanzas para nosotros como cristianos y así nosotros poder aprender de ellas. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermana Isabel, si hace la oración ya para empezar? Claro, pastor. Oremos. Amado y querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, venimos ante ti en este día con un corazón regocijado porque tú nos has dado la vida, nos has dado el existir, porque nos has dado el privilegio de abrir tu santa palabra. Para esto, Señor, te pedimos perdón. Haznos aceptos ante ti, Señor, para poder abrirla, Señor, para poder abrirnos en estas hermosas, para poder adentrarnos en estas hermosas enseñanzas que tú quieres que nosotros aprendamos. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable, el que ponga en nosotros esas palabras, Señor, que tú quieres que cada oyente, cada televidente quiera ver, Señor. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver cómo al final la misericordia de Dios triunfa sobre la trágica situación que Sansón estuvo viviendo. Vamos a ver cómo finalmente la misericordia de Dios, hermanos, está siempre allí para ayudarnos. En la vida de Sansón nosotros lo podemos ver, ¿no es cierto, hermana Isabel? Sí, pastor, es impresionante al leer estas palabras, ver cómo Dios tuvo tanta misericordia de Sansón, a pesar de que él estuvo alejado de Dios, porque prácticamente, como podemos ver en toda la lección, él no era un hombre era muy consagrado. Podemos ver en estas lecciones que él solamente hizo 2 oraciones durante toda esta vida que nos es mostrada sobre él, que él solamente acudió a Dios en 2 ocasiones, mas sin embargo Dios tuvo misericordia de él, y en el momento más crítico de su vida, cuando llegó a lo más bajo, viene Dios y lo rescata. Amén, qué tremendo. Pues, bueno, hermana, pues, ¿qué le parece si entonces miramos realmente cómo fueron los últimos momentos en la vida de Sansón? Cómo Satanás se burló de él en la vergonzosa condición cuando él estaba allí con aquellos verdugos. ¿Qué le parece si leemos eso? Sí, claro, pastor. Ahora vamos a buscar en Jueces 16, 23 al 25. Y dice la palabra del Señor: Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que, alegrándose el corazón de ellos, dijeron: Llamad a Sansón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y servía de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Es tremendo ver cómo estos hombres con este hijo de Dios hicieron todas estas cosas. Sansón fue, como dice aquí, un juguete. Fue el centro de burlas para todas estas personas que estaban allí en este templo. Y
Pues yo no puedo imaginarme cómo Sansón se sentía después de él haber sido un hombre tan poderoso, después de haber hecho tantas cosas, ahora viene y es tratado de la peor manera. Me recuerda, pastor, esto a cuando Jesús fue vituperado, cuando se burlaban de él, cuando lo humillaron. Esto, claro, no es igual, pero Sansón pudo haberse sentido muy mal con todo esto, al ser humillado de esta manera. Es impresionante cómo Sansón, después de ser un libertador, un campeón de Dios, ahora esté en esta condición tan baja y que tenga que ser el hazmerreír de todos aquellos impíos que bajo los efectos ya del alcohol, en el culto que le están dando a su dios Dagón, un dios que tenía también forma de pez, forma humana y forma de pez, sí. Se creía que era el dios del mar. Cómo ellos, bajo los efectos, digamos, del vino, en aquel culto que le ofrecían a aquel dios, dicen, traigamos a Sansón para que nos divierta. Y allá viene aquel hombre, ya sin sus ojos. Y qué tremendo, porque, no sé, trato de imaginarme el cuadro, y viene allí ahora todo rapado. Ciego. Bueno, ya de alguna manera el pelo le está creciendo ya, así vimos en la lección de ayer, pero pues viene ciego, y viene allí encadenado, y no sé, pienso que se burlaban y le decían sin duda, pues, ¿dónde está tu fuerza? Tú que eras el nazareo, tú que eras el dedicado a Dios. A ver, demuestra. Y la verdad es que en todo eso, hermana, en todo eso, ellos realmente, de quien se estaban burlando, en sí era de Dios. Porque en sí Sansón, pues era un hombre que Dios había escogido para libertar a su pueblo. Era el libertador de Dios, era el campeón de Dios. Sí. De manera que al decir, nuestro Dios Dagón nos lo ha entregado, en sí, ellos lo que estaban haciendo era afrentando al Dios de Sansón. Y el don de profecía así lo da a entender, hermana. A ver si usted quiere leer la nota que aparece aquí de la Signs of the Time, del 13 de octubre. Sí, dice, cuando los filisteos se regocijaron por su gran victoria, atribuyeron el honor a sus dioses, alabándolos como superiores al Dios de Israel. La contienda, en lugar de ser entre Sansón y los filisteos, era ahora entre Jehová y Dagón. También quiero leer un párrafo de Patriarcas y Profetas. Dice, los filisteos atribuían su victoria a sus dioses y regocijándose desafiaban al Dios de Israel. Se decidió hacer una fiesta en honor de Dagón, el dios pez, protector del mar. De todos los pueblos y campos de la llanura filistea se congregaron la gente y sus señores, muchedumbres de adoradores llenaban el gran templo y las galerías alrededor del techo. Era una ocasión de festividad y regocijo. Resaltó la pompa de los sacrificios, seguidos de música y banqueteo. Entonces, como trofeo culminante del poder de Dagón, se hizo traer a Sansón. Grandes gritos de regocijo saludaron su aparición. El pueblo y los príncipes se burlaron de su condición miserable y adoraron al Dios que había vencido al destructor de nuestra tierra. Pues ellos, eso era lo que pensaban, que ya habían destruido al Dios, a Jehová. Pero no, ellos no sabían que había un plan. Dios ya tenía su plan. Dios, desde que escogió como nazareo a Sansón, él desde el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan. Y simplemente Sansón llegó a esta condición por sus malos hábitos. Por no tener una comunión constante con Dios, Sansón llegó a tocar piso, como se dice. Esta es una advertencia para nosotros, sí, ¿verdad? Sí, pastor. De lo que puede ser, porque hoy podemos nosotros estar en la iglesia gozándonos de lo que hemos aprendido de Dios, de lo que hemos llegado a hacer por la gracia de Dios, y podemos estar en la iglesia tal vez en un ministerio,
usted tal vez liderando algo o sirviendo en algo, yo igual haciendo lo que hago. Y sin embargo, esto nos dice de que mucho pudo habernos Dios elegido, mucho pudo habernos Dios escogido para una misión especial, pero depende de nosotros el cooperar con el Señor para no terminar como Sansón, convirtiéndose en el hazme reír de los impíos. Porque, hermana, mire, cuando un cristiano cae, dígame usted, ¿acaso los impíos no se gozan de verlo caído? Claro. Y claro dicen, que mire, sí. mire, Nos señalan. mire. Y dicen, ¿dónde está su sábado? Y dicen que son sabatistas. Mire, el que no comía carne, mire, dejó la esposa. Mire, el que decía que era vegano, mire ese, es sinvergüenza. O sea, siempre el impío se deleita en acusarnos, en reírse de nosotros. Y cuánto entonces debemos tener el gran cuidado de cooperar con Dios para que salvaguardemos nosotros las avenidas del alma, de manera que el enemigo no nos lleve a ese punto tan bajo como lo llevó a Sansón, donde terminó siendo un juguete. Yo creo que en toda la Biblia es la primera vez que aparece la palabra juguete. Sí, yo pero, nunca había y que se escuchado. trata de un hijo de Dios siendo juguete, porque al final el diablo es lo que termina siendo, hermana, con una persona cuando cae, con un cristiano cuando cae, juega con él, se burla de él. Pero como decía usted hace un ratito, Dios tenía un plan y a Dios nadie le va a ganar. Dios va a hacer cumplir sus propósitos y algo ocurre en ese momento culminante de la historia de Sansón, en ese momento cuando está siendo humillado por los impíos, cuando el pleito no es entre él en sí y los filisteos, sino que es entre el Dios de los filisteos y Jehová Dios. Cuando en ese momento está así, digámoslo así, la batalla espiritual, él allí hace una oración silenciosa que vale la pena leerla. ¿Qué le parece? Sí, pastor. Esta oración la encontramos en Jueces 16, del 26 al 28. Pero antes de la oración, sí, leemos en el 26 que Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el techo había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y qué bonito, pastor, Dios lo escuchó. A pesar de que Sansón había cometido tantos errores, porque fueron error tras error. Sí. Desde que él ya era un joven, empezó a cometer errores. Todos sabemos que se empezó a juntar con los impíos. Después se casó con una inconversa. Después se juntó, tuvo relaciones con una prostituta. Después también se enamoró de una mujer que no dice aquí de dónde era, pero yo me imagino que tampoco era del pueblo de Israel, con Dalila. Sí. Entonces, aparte de esos errores, él tuvo otros errores, pastor. Él no era un hombre, también él no era un hombre muy devoto. Él no se ve aquí en todo, como lo dije antes, no se ve en todo el relato que él tuviera una comunión con Dios, no. Y también pienso yo que él debió tener una comunión muy cercana con Dios, porque si vemos, Sansón siempre actuó solo. Él no tuvo un ejército como lo tuvieron otros jueces. Él siempre era solo. Claro, él era con el poder de Dios, pero por esa misma razón él debió estar en comunión con Dios. Pero mire aquí, él hace esta oración tan hermosa y Dios lo escucha. Dios lo escucha y le da nuevamente el poder. Exactamente. Y qué oración la que hace. Es impresionante cómo él le dice: acuérdate ahora de mí, le dice, Señor Jehová, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Es que qué tremendo, como decíamos ayer, por los ojos cayó y por los ojos fue castigado, porque los perdió. Sí. Y ahora él le dice
esto que usted acaba de hacer mención, que pues no se mira de que haya sido un hombre de oración, pero aquí él hace esa oración y le dice, acuérdate de mí, solo esta vez. Te ruego, fortaléceme. Y entonces, ¿qué dice el don de profecía en Patriarcas y Profetas en relación con esto, hermana? Dice, después de un rato, como si estuviese cansado, Sansón pidió permiso para descansar apoyándose contra las dos columnas centrales que sostenían el techo del templo. Elevó entonces en silencio la siguiente oración: Señor Jehová, acuérdate de mí, acuérdate ahora de mí y esfuérzame. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Prácticamente la sierva del Señor, Sí. Elena White, pues repite lo que hemos leído en Sí. la Biblia, pero es de destacar el hecho de que se acuerda de Dios. Sí, se acuerda y Dios se acuerda de que le había prometido que Sansón iba a ser el libertador. Así es. Y leemos aquí en Patriarcas y Profetas que dice, la promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos se cumplió. Pero cuán sombría y terrible es la historia de esa vida que habría podido alabar a Dios y dar gloria a la nación. Si Sansón hubiera sido fiel a su vocación divina, se le habría honrado y ensalzado, y el propósito de Dios se habría cumplido. Pero él cedió a la tentación y no fue fiel a su cometido, y su misión se cumplió en la derrota, la servidumbre y la muerte. Tremendo. Sí. A pesar de que, la promesa de Dios se cumplió. Después de que Sansón tocó tierra, Dios cumplió con lo prometido. No ese era el plan de Dios, como dice aquí la sierva del Señor, que él hubiera podido ser ensalzado. Así es. Pero no, él no permitió que eso sucediera por los errores, tantos errores que cometió. Exacto. Y pues así mismo puede ser con nosotros, ¿no? Dios nos ha apartado. Y si nosotros cometemos error tras error, nosotros un día, Dios se va a cansar de tener misericordia y ya no nos va a dar más de su gracia. Así que tenemos que pensar muy seriamente en esto y tratar de no cometer los errores, sino que siempre es tener una comunión con Dios para que Él pueda ayudarnos a salir de todas esas tentaciones. Exacto. Bueno, ¿qué usó Dios entonces para impartirle fe salvadora a Sansón? ¿En qué salón de la fama está incluido al final ese débil hombre? Leamos el 30, hermana, de Jueces 16 para ver cómo al final dijo Sansón también en esta oración. Sí. Bueno, leamos el 29 y 30. Sí, dice el 29. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las cuales descansaba la casa y estribó en ella la una con la casa con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y estribando con toda su fuerza, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que ellos mató al morir que los que había matado en su vida. Al final él muere también. Al final él muere también, pero ahí dice, murieron mucho más filisteos de los que él había dado muerte durante su vida. Pero es interesante, dice él, muera yo con los filisteos. Y entonces la casa cae y pues mueren toda esa gente. Allí, hermana, Dios contestó la oración, pero como la lección se llama el triunfo de la misericordia de Dios, es que vemos al débil hombre al final en el salón de la fama de los héroes de la fe del libro de Hebreos. Pues Sí. en Hebreos 11, 32 y 33 se habla de él. Sí, ahí lo podemos encontrar. Así que vamos a buscar en Hebreos 11, 32 y 33. A ver, hermanita, ¿qué dice? Dice el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón
y de Barak, y de Sansón, y de Jefté, así como de David, y de Samuel, y de los profetas. 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Interesante. Sí, muy interesante y qué honroso para Sansón. Nadie creería que él pudiera estar aquí en los héroes de la fe, ¿no? Porque podríamos pensar que Sansón fue un hombre sin fe. Pero si nos ponemos a leer todos los capítulos, vemos que Sansón siempre fue un hombre de fe. Hasta la muerte. Él, a pesar de que estaba ya en la cárcel, yo me imagino, allá sufriendo, porque lo tenían como esclavo y ciego, y sufriendo por los errores que había cometido. Él, me imagino que él iba recopilando todos los errores que había cometido, pero él tenía fe, y máxime cuando a él, después de que le raparon la cabeza, le empezó a salir el cabello. Entonces él pensaría que Dios no lo había abandonado. Claro, Dios sí lo había abandonado, pero él todavía, me imagino que tenía fe en que Dios lo iba a rescatar de allí. Bueno, hermano, posiblemente tú digas, bueno, al final, pues Dios es tan bueno que a pesar de lo corrupto como ando en asuntos sexuales, a pesar de que pues tengo pensamientos sucios y ando allí en la pornografía y ando allí mirando mujeres desnudas o ando con un hombre ahora y mañana con otro hombre, en el caso de una mujer, pues al final pues se ve de que pues Dios de todas maneras pues me va a perdonar y me va a salvar. Hermano, no está escrito esto para que nosotros hagamos estas maldades, sino que está escrito para que nosotros veamos las consecuencias de todas las maldades. Mira, me vas a decir que tú vas a querer que te saquen los ojos, me vas a decir que tú termines muerto por alguna relación ilícita, me vas a decir que tú quieres perder tus hijos, perder tu esposa, perder tu matrimonio por andar en los caminos sensuales. No creo. Entonces, está escrito todo esto para que no lo hagamos, para que miremos las consecuencias de los sufrimientos que atrae el ser desobedientes. Pero también está escrito para que mires que en medio de todo esto, la misericordia de Dios está allí. Y por eso la lección dice, el triunfo de la misericordia de Dios. Porque al final, Sansón muere. Pero en esa oración que hizo, donde él prácticamente muestra cuán arrepentido estaba, hermanos, Dios le oye, Dios lo perdona. Y aquí aparece ahora en Hebreos, en el Salón de la Fama de los héroes de la fe, como uno de los hombres, imagínense ustedes, de fe, de los grandes. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Hermano, yo lo que te puedo decir es que la misericordia de Dios es tan grande que cualquiera que en esta hora ande bajo en su vida espiritual, cualquiera que en esta hora ande hundido moralmente, cualquiera que en esta hora, debido a la sensualidad, ande tal vez traicionando a su esposo, traicionando a su esposa, teniendo relaciones sexuales ilícitas sin ser casado, a alguien que ande en la promiscuidad, cualquiera que en esta hora ande moralmente hecho un pedazos porque anda mal con Dios. Yo quiero decirte de que hoy, hermano, hoy, si tú te arrepientes, hoy, el Señor te puede levantar. El Señor hoy te puede perdonar. Así que no esperes a que te saquen los ojos, ni esperes a que sufras consecuencias nefastas debido a tu conducta. Y mejor ahora, mira, arrepiéntete, eleva una oración a Dios y dile, Señor, acuérdate de mí esta vez, dame tu perdón y dame la victoria. Y te digo, Dios te va a perdonar y te va a dar la victoria y la misericordia de Él va a venir a ti una vez más. No sé si usted quiera para agregar algo más. Sí, pastor, lo que usted está comentando, que como dice un canto, el día de salvación es hoy. Y en la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un fuego
consumidor. A pesar de que Dios, hay un versículo muy bonito en Jeremías que es uno de mis preferidos, dice Jeremías 3:13, se me hace, dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Amén. Pero no debemos de abusar de esa misericordia de Dios, hermanos. No podemos ver que Sansón tuvo tantos errores y que nosotros podemos cometer error tras error y que a la final Dios nos va a perdonar por su misericordia. No, como dije, Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. A Dios un día se le va a acabar la misericordia, la paciencia, y entonces nosotros tristemente nos vamos a perder. Hay un párrafo aquí de la inspiración también que quiero leer. Dice, aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial, son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser. Pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser vencido. No se le deja solo al hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición y ella será dada a toda alma que realmente la desee. Los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el cielo más elevado. Qué bonito, hermoso, ¿no, pastor? Qué linda esperanza tenemos nosotros de ese Dios amoroso que no nos deja solo, que sabe que somos débiles, que sabe que nosotros tenemos debilidades y que por ahí el enemigo puede entrar sin que nosotros siquiera lo pensemos, sin que lo sintamos, pero Dios está ahí para rescatarnos. Claro, no quedarnos ahí nosotros tenemos esa fe de que Dios nos va a rescatar, pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que accionar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser responsables, tenemos que obedecerle y así Dios va a tener esa misericordia con nosotros y nos va a ayudar. No estamos solos, hermanos, Dios está con nosotros, así como Sansón. Dios lo abandonó en los últimos días de su vida, se puede decir, pero Dios volvió a él por esa oración tan hermosa que él le hizo. Así es. Bueno, voy a terminar con un versículo que está en 1 Corintios 15, 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al final, Gedeón murió, pero murió en victoria. Como dice usted, amén, por esa oración que alcanzó a hacer, donde, claro, ya se había arrepentido porque ya Dios ya había permitido que el cabello otra vez le volviera a nacer. Sí. Y en la lección de ayer vimos que si el cabello ya le estaba naciendo otra vez es porque ya él se había arrepentido. Pero en esta oración que hace, él al final consigue la victoria. Con su muerte, interesante, muere en victoria. Sí. Por eso dice aquí, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano y hermana, no necesitamos morir como Sansón para ganar la victoria. Hoy la podemos ganar. Amén. Hoy reconozcamos que las relaciones con el mundo, las relaciones sexuales ilícitas y buscar novia en el mundo, o novio en el mundo, o esposa en el mundo, hermanos, tiene su costo. Cuando esta persona no quiere nada con Dios y más bien hasta se burla de lo que tal vez podamos creer. Creo que ahora Dios muestra en esta lección cuán grande, misericordioso y bueno es que en la muerte le da la victoria a Sansón. Que Dios nos ayude, hermanos, para que también nosotros alcancemos la victoria. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta lección que manifiesta un triunfo al final en la vida de este hombre, Sansón, donde cuando vino a hacer la guerra espiritual entre Dagón y Jehová, Jehová salió triunfando. Amén. Y aún en la muerte, con este siervo de Dios, Jehová venció a Dagón y todos sus filisteos. Señor,
como también podemos ver que tu misericordia no abandonó a Sansón, estuvo con él. Y Padre, te rogamos que nos ayudes. Posiblemente hubiera tal vez uno decir, bueno, ¿por qué en la misericordia de él no le prolongó la vida? Pero es que hay veces cuando aún en tu misericordia, Señor, es preferible que descansemos. Y en este caso así fue. Pero en esa muerte, allí Sansón, podemos ver, Padre, que ganó la victoria y ahora es uno de los héroes de la fe. Por favor, Señor, te rogamos que todos hoy reconozcamos nuestro pecado, admitamos nuestra culpa, pidamos perdón hoy, Señor, de corazón. Y Dios, te pedimos que como alcanzó a Sansón tu misericordia, también nos alcance a nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.